En la Basílica de San Saturnino de Tolosa, en una antigua inscripción colocada al inicio del camino a Santiago de Compostela, leemos: las reliquias nos remiten al misterio de la Encarnación. Testimonian la inscripción, en nuestra historia, de los misterios de la salvación. La veneración de las sagradas reliquias une a cristianos de las más diversas tradiciones y promueve la comunión, es decir, el camino hacia la unidad que Cristo mismo nos pidió. Que sean uno, para que el mundo vea. El descubrimiento de reliquias suele estar respaldado por visiones extraordinarias y confirmado por milagros. Nacen así tradiciones que perduran a lo largo de los siglos, sustentando la fe y la esperanza de los fieles. Los santos, incluso después de su muerte, con su oración son un vínculo entre las cosas de arriba y las de abajo. A pesar de los pocos datos que nos han transmitido los historiadores de Rímini del siglo XVII, es posible rastrear en grandes líneas cómo, cuándo y por qué llegó a Rímini la reliquia del húmero izquierdo de San Nicolás. Un antecedente importante es el bello himno litúrgico dedicado a San Nicolás, en elegante verso clásico, que data de principios del siglo XI y que atestigua una viva devoción por el santo. En el umbral del segundo milenio, el culto al obispo de Mira ya estaba muy extendido en Rímini y en el interior. A finales del siglo XI, la devoción aumentó cuando llegaron noticias de los santos restos traídos a Bari. La llamada translación. En el año 1177, un obispo alemán, Gulto, que de Emeria, su diócesis en el reino latino de Edesa, en Asia Menor, regresaba a su patria, robó una reliquia de los restos del santo, probablemente aprovechando de su exposición en la Basílica de Bari, y al llegar a Rímini, intentó continuar el viaje por mar. Pero aquí, como lo cuenta el historiador de Rímini Cesar Clementini, subido a un barco, 3 veces por el mar tempestuoso y orgulloso, o más bien por Dios, fue arrojado de nuevo al puente de San Julián. El obispo alemán, consciente de la voluntad divina, bajó al suelo, colocó el querido robo en el altar mayor de la iglesia de San Lorenzo, humildemente pidió perdón a Dios, y dejando la preciada joya, siguió felizmente su viaje. La reliquia de San Nicolás permaneció en el oratorio de San Lorenzo, cerca de la iglesia de Santa María en Corte de Rímini, y fue enseguida objeto de veneración, especialmente por parte de los pescadores y marineros que poblaban el barrio. El miembro tomado del cuerpo de San Nicolás es el húmero izquierdo, que efectivamente no está presente en los restos conservados en Bari, como atestigua el reconocimiento científico de 1953. Posteriormente, la custodia de la reliquia fue confiada a la Orden de los Padres Celestinos. Estos construyeron una nueva iglesia, donde colocaron la preciosa reliquia. San Nicolo, conocida como Alporto. En un inventario de 1521, la reliquia se encuentra guardada en una vitrina con acabados de plata y un velo de seda. La ubicación cerca del puerto es importante en los numerosos testimonios, y también en las leyendas, que se refieren a barcos y marineros. Nicolás procura la salvación de las tempestades y devuelve la vida a quien ha arriesgado de perderla en la furia de las olas. En 1616, el húmero de San Nicolás todavía se conservaba en el relicario original. Posteriormente, a medida que crecía el amor por este santo, sobre todo después del terrible flagelo de la peste, del cual la ciudad de Rímini fue preservada, se propuso al ayuntamiento incluir al santo entre los protectores de la ciudad, junto a San Gaudencio, del que es contemporáneo y compatriota. Ambos se opusieron a la herejía arriana, que alteraba el contenido de la doctrina cristiana, y merecieron el título de defensores de la fe. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, las devastadoras supresiones napoleónicas de las casas religiosas decretaron el fin de la Orden de los Padres Celestinos, así como la encomienda del convento y su mobiliario al rector del nuevo distrito parroquial para la zona portuaria. En el siglo siguiente, con los terribles bombardeos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, la iglesia de San Nicolo al Porto quedó casi completamente arrasada. Solo quedó en pie una capilla, llamada Celestina. Su bóveda de crucería conserva testimonio de los méritos artísticos del antiguo edificio. Aquí, en el armario empotrado, se encontró a principios de los años 80 la reliquia de San Nicolás.
fue trasladado a la nueva iglesia de San Nicolo, que ya había sido reconstruida en 1955, y permaneció allí hasta el año 2020. El espécimen fue examinado el 15 de noviembre de 2002 por el profesor Fiorenzo Facchini, profesor ordinario de antropología de la Universidad de Bologna, quien efectuó un reconocimiento con estudio antropométrico. Resultó que las medidas del húmero izquierdo, conservado en la iglesia de San Nicolás en Rimini, son compatibles con aquellas de los sagrados restos conservados en la Basílica de Bari, donde el húmero izquierdo falta totalmente. En este siglo, en los años marcados por la epidemia provocada por el COVID, la iglesia permaneció cerrada y la preciosa reliquia fue confiada a la comunidad monástica de Monte Tauro, no lejos de la ciudad. Para el año jubilar se decidió exponer la reliquia en la Catedral de Rimini, y esto ocurrió con motivo de la fiesta litúrgica de San Nicolás, el 6 de diciembre de 2024, con una celebración en la cual participaron, además del obispo de Rimini, también representantes de la Iglesia Ortodoxa. Después de la Santa Misa y del beso a la Sagrada Reliquia por parte de los fieles en procesión, católicos y ortodoxos, esta fue colocada solemnemente en una capilla lateral, acompañada con el canto del himno Acatistos, por el coro ecuménico internacional que lleva el nombre de San Nicolás mismo. En esta ocasión, se exhibió un nuevo icono, pintado por el sacerdote iconógrafo padre Joaquín Baccarini. En la misma capilla, 2 paneles documentan la extraordinaria aventura de la llegada de la reliquia y su historia posterior dentro de la ciudad de Rimini. La colocación de la reliquia en la Catedral de Rimini, con motivo del año jubilar, aumentó la devoción de los cristianos, especialmente católicos y ortodoxos. Al santo taumaturgo dispensador de gracias, ellos dirigen confiadamente su oración, venerando su reliquia como signo de su presencia mística. Las gracias y los prodigios atribuidos a los santos, a través de los siglos y en todas partes de la tierra, son señales que inducen a los hombres a levantar la mirada hacia Dios.